Como ustedes saben, la clínica del día de hoy es sobre perreo feminista y pues sí, cómo descolonizar el cuerpo. Yo una primera aclaración que quiero hacer es que vamos a pensarlo como perreo político, ¿no? Y pensar en el cuerpo y en el movimiento como un agente político. Entonces, esa es como la primera aclaración que me era importante hacerles y que ustedes la supieran. Y yo voy a ir poniendo una serie de canciones y la única instrucción es que si las conocemos, vamos a dar un paso adelante y vamos a bailarlas. Como a ustedes les suene, como a ustedes les vibre la música, las vamos a bailar. Y si alguna de esas canciones que yo ponga me recuerdan a algo, voy a correr a la compu y voy a prender el micro y voy a compartir brevemente, así en 15 segundos, a qué me recordó. ¡Epa! Yo. ¡Ay! ¡Tú la bambina, primo hermano! ¡Sí, señor! Y pues justamente todas estas canciones tienen raíces todas afrodescendientes y no es gratuito que casi en el colectivo de todas las personas habiten en una fiesta, porque justo pues son canciones muy festivas que tienen como objetivo pasarla bien, ¿no? Entonces no tienen pues letras complejas que nos hagan reflexionar acerca de nada más, porque su único objetivo es que las sintamos en el cuerpo y nos movamos con ellas. Entonces, por ahí vamos a justo, ¿no? A empezar a, pues sí, adentrarnos en el tema. Y es importante que desde el primer lugar de reflexión ocurra siempre en el cuerpo, porque son cosas que viven en el cuerpo. Y el cuerpo es el primer territorio que como seres humanos colonizamos y se coloniza, ¿no? Nos ponen una serie de cosas cuando nacemos, cuando vamos desarrollándonos, cuando crecemos, que si hay bailes para ciertas personas, que solo ciertas personas pueden hacer ciertos bailes. Entonces, todo el tiempo hay una condición sobre el cuerpo, sobre el goce, sobre cómo disfrutarlo, cómo socializarlo. Y me gusta pensar y ver que pues todas estas canciones de alguna manera todo el mundo las hemos bailado en alguna ocasión sin saber cómo se bailan en la fiesta, como que nada más por pasarla bien. Y entonces ese es realmente el objetivo pues de esas canciones que tienen toda una historia y un trasfondo eh, y que no tienen mayor explicación que hacer que las personas se reúnan y disfruten y pasen un buen momento. Entonces, eso es uno como de las cosas con las que nos debemos de quedar un poco de esta sesión, ¿no? Que hay música para llorar, hay música para reflexionar, hay música para, no lo sé, inclusive ya hay listas de reproducción donde para trabajar, para concentrarnos, hay música para todo. Y justo hay música y hay géneros que nacieron y se crearon y siguen existiendo solo para el disfrute y el convivio de las personas. Entonces,
estas músicas y esta sensación que nos deja como de felices y como pasamos un buen momento, tienen que ver con ese objetivo y con que están diseñadas, hechas para eso. Pero entonces, para eso me gustaría preguntarles si han bailado reggaetón, si escuchan reggaetón, si han asistido a un perreo, si han visto un perreo, ¿qué piensan del reggaetón y del perreo? No me gusta, no me gustan las letras, no solo no me gustan las rechazo, las letras, muchas de las letras del reggaetón, y pues no estoy muy familiarizada con esa música. Muchas gracias, Virna. Yo igual he escuchado algo de música, un tanto por el tipo de población que tengo contacto con ellos y he escuchado algo de esa música. No me gusta su letra tampoco, creo que es muy, la siento muy ofensiva hacia la mujer, en muchos casos mejor dicho. He visto algo de baile, pero no lo suficiente, creo. Y bueno, pues no me atrae, pues. Pues yo casi no escucho reggaetón. Mi familia es así como de escuchan y ay, quita eso o cualquier cosa. Entonces, pues yo me crié con otro tipo de música, pero pues aún así estoy como súper consciente de su impacto cultural que tiene y de que pues solo porque lo ignoremos no quiere decir que no esté. Además de que mucho del discurso anti-reggaetón viene como de posturas bien clasistas, elitistas, entonces pues, también se me hace un ritmo interesante. Pues sí, es un ritmo muy controversial. Y lo que yo les quiero compartir, y como les dije al inicio de la sesión, pues más que, no sé, que hacerles cambiar de opinión acerca del reggaetón y todo, pues creo que es abonar al pensamiento crítico que rodea el reggaetón, ¿no? Y saber un poco de dónde viene, por qué tenemos una percepción de la música, del movimiento, que a veces suele ser tan subversiva, ¿no? Y como que lo primero a veces siempre es el rechazo, ¿no? Entonces vamos a comenzar por la historia, por irlo desmenuzando un poco y que podamos ir entendiendo como cuál es el impacto a nivel social, ¿no? Mencionaron conceptos que son importantes, que tienen que ver con lo mainstream, que más bien lo pensaremos como la globalización de la música y del género, ¿no? Porque sí hay pues toda una idea en estos momentos y un boom del reggaetón que en realidad tiene que ver más con el género, ¿no? Y que ahora se le llama como género urbano, ¿no? Como si incluyera además el resto de géneros urbanos, ¿no? Cuando pues no, realmente no es así. Hay muchísimos. Ayer estuvieron con Funky Maya y pues el hip hop es un género urbano y pues no se incluye dentro de eso, aunque viene de, ¿no? Y por eso vamos a remontarnos así hasta mucho tiempo antes para entender un poco de dónde vienen las cosas. Entonces, pues justo, ¿no? Este es la clínica de movimiento y ya hice la aclaración, de perreo político, lo diremos así. Y pues vamos a hablar de conceptos como qué es el reggaetón, qué es el dembow, las afrodiásporas, la descolonización, los sound system y la reunión. ¿Va? Entonces, yo le nombré a esto la historia B, ¿no? ¿Y por qué la historia B? Porque realmente la educación que recibimos como mexicanas y como mexicanos es la historia de la colonización, ¿no? Y entonces, pues aunque sí, pues en las clases de historia nos cuentan que, pues sí, de cuáles fueron los asentamientos humanos que existieron antes de la colonia, pues realmente como que toda la educación se centra alrededor de la colonia,
Y entonces es importante saber que existe una historia B, ¿no? Una historia que no es la historia más conocida, no es la historia que no sabemos, pero que existe y que es importante visibilizarla y reconocerla, porque pues es una historia que habla de nuestra humanidad, de nuestras raíces y de lo que somos. Entonces, pues esta historia está impregnada de desplazamientos, de invasión, de colonización, y pues lo primero es entender de dónde viene esta, pues sí, esta colonización y este reconocimiento hacia las afrodiásporas y la afrodescendencia. Entonces, nos vamos a situar en África Occidental, que es esta franjita naranja. Esta franjita, este es el continente africano, ¿no? Y esta franjita naranja que está aquí, pues es África Occidental. Y lo que tenemos que saber de África Occidental es que de ahí vino el mayor desplazamiento de la humanidad, que fue el desplazamiento de esclavos de África Occidental hacia América. Y pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que el continente europeo y los mayores países colonizadores como España, Francia, Inglaterra, Portugal, pues lo primero que fueron conquistando fue África, pues porque era el territorio que les quedaba abajo, ¿no? Pero pues lo único que encontraron ahí, y digo lo único, y encontraron entre comillas, pues fueron personas, y personas que lucían muy diferentes a ellas y ellos, ¿no? Entonces empieza como el viaje de querer descubrir qué había del otro lado del charco. Y pues para poder conocer y para poder conquistar esos territorios, tomaron mano de la movilización forzada de personas de África Occidental que fueron trasladando en todo el territorio pues, de América, como acá lo podrán ver en este mapita. Y estos asentamientos de las y los esclavos afrodescendientes se situaron la mayoría en el Caribe del territorio americano, en las costas, y lo que pues la función era de estas costas es que fueran puertos, ¿no? Puertos donde podían desembarcar pues los barcos que venían de Europa, descargar con cosas para poder adentrarse de manera terrestre hacia el territorio americano. Y pues bueno, la esclavización pues era utilizado con fines totalmente coloniales, ¿no? Poder colonizar la tierra, poder trabajar la tierra, poder generar ahora pues generar este territorio como su territorio, ¿no? Entonces, en este estudio de la música y de las afrodiásporas nos vamos a situar en puntos estratégicos de América. Y nos vamos a situar en... Acá está el mapa. Esto. Nos vamos a situar en estos puntos, ¿no? Que es, pues, hacia Estados Unidos, pues es Nueva Orleans, es Nueva York, en México es Veracruz, vamos a ir a República Dominicana, a Haití, a Colombia, Venezuela, Panamá y, por supuesto, Brasil, ¿no? Que en Brasil, pues, fue el mayor desplazamiento, ¿no? Ahí se situaron casi, pues, una gran parte de las y de los esclavos que venían de África Occidental. Entonces, pues, ¿qué pasa con el desplazamiento de estas personas? Pues que estas personas
traían su cultura, ¿no? Y traían sus raíces, y traían sus costumbres, y traían todo su conocimiento. Acá pues no nada más iban a llegar y hacer, pues sí, a borrar todo lo que venía con ellas y con ellos, ¿no? Y esto es un punto muy importante porque estamos hablando de su cultura y de sus tradiciones. Entonces, pues al final esa cultura y esas tradiciones las tenemos hasta ahora, ¿no? Como mexicanas y como personas nacidas en América. Y no vamos a hablar de la historia de la esclavización ni de, como tal, de las costumbres. Nos vamos a centrar en la música y en los encuentros que tenía ¿Estás abajo? En los encuentros que tenían las personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces vamos a hablar de, ay Dios mío, de cuáles eran estos grupos que se concentraron en estos lugares, en estos puntos estratégicos que les conté, que volvemos, Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, y en países como Panamá, Venezuela, Colombia, Jamaica, República Dominicana y Haití. Que todo esto se conecta. Y pues venían personas que pertenecían a Costa de Marfil y que pertenecían a un grupo de costumbres que se llama Mapuca, ¿no? Y el Mapuca era es chistoso porque es un género, pero también es como se nombraban como comunidad, ¿no? Las y los Mapucas. Donde justo se centraban toda su danza y sus conocimientos en algo que ahora se denomina como las danzas de la cola, literal, ¿no? Y entonces, pues era al sonido del tambor que movían las caderas, y el principal objetivo de esa comunidad era hacer rituales para la fertilidad de la tierra. Entonces hacían estas danzas y se reunían para pedir a sus diosas y a sus dioses por la tierra. Después hay otra diáspora que viene de Senegal, y la danza que vamos a ver es el Lembeul, y esta viene de una colonia francesa. Bueno, los Mapuca y el Lembeul viene de colonias francesas. Igual, tienen movimientos quebrados con la cadera. Después vienen las colonias inglesas, italianas, que tomaron danzas y personas que venían de Somalia, y la danza que predominaba era la danza Nico, y era una danza nativa que se reunían las personas y simplemente la bailaban con el único objetivo de bailar, ¿no? O sea, como de poder encontrarse y tener un momento de convivencia. Y las colonias portuguesas y alemanas que trajeron a personas de Tanzania, y ahí la danza que caracteriza a las personas que vienen de Tanzania es el baikoko, que también es una danza que se ejecuta igualmente con la cadera y con el sexo, y el objetivo de esa danza era una danza para la fertilidad entre hombres y mujeres. ¿No? Era una danza totalmente que propiciaba a los encuentros sexuales y a la reproducción, y tenía como objetivo la reproducción. Y por último, la influencia más que predomina y más presente hasta estos momentos viene del Congo, y al final pues el Congo es una región y ahora un país que es bastante amplio. Entonces pues todas esas personas que fueron desplazadas, pues como era un gran número de personas, pues por eso se instauró en el colectivo todas las costumbres y las creencias que tenían. Y la danza que acompañó a este movimiento de las personas es el dembolo,
Y el dembolo es como la raíz africana, ¿no? Y en los años de los 80s y los 90s se convirtió en una danza que se llamó el Suku, y fue una danza que fue súper popular en Francia y que acá también se bailaba. Con acá me refiero a América y al Caribe. Que también se bailaba muchísimo y eran movimientos muy simples de disociación de cadera, ¿no? Y entonces solo era como ir de un lado hacia el otro con la cadera derecha, izquierda, adelante, atrás. Y hablo de la danza porque la danza no hay manera de que separemos a la música de la danza, y menos hablando de las afrodiásporas, porque hace poquito escuché una frase que me hizo mucho sentido, que es que el tambor fue el primer Wi-Fi del mundo, ¿no? Es lo primero que ha conectado con Wi-Fi, nos referimos como a al sistema de conexión inalámbrica, y pues el tambor es como el primer sistema de conexión inalámbrica entre seres humanos, porque no hay manera de que suene un tambor y seamos ajenos al sonido del tambor, ¿no? Ya sea que queramos bailar o que sintamos algo en el cuerpo, en el corazón, en el alma, no sé, ¿no? Pero siempre hay una repercusión porque al final es física pura y es vibraciones, ¿no? Entonces las vibraciones del tambor siempre van a despertar algo. Y bueno, este contexto que les comparto, pues de dónde vienen las cosas, presentación, es importante que lo entendamos por toda la historia que hay detrás a nivel raza, género y clase, ¿no? Porque al final estamos hablando que las afrodescendencias siempre ha sido, y hasta estos momentos, y es una lucha constante hacia la discriminación, ¿no? Entonces sí es muy importante conocer de dónde viene todo esto para saber desde dónde nace también el rechazo, y ese rechazo que es un rechazo tal vez por raza o por clase o por desconocimiento puro, ¿no? Y por este pensamiento colonial que se ha siempre preponderado, ¿no? O sea, siempre el modelo aspiracional es un modelo eurocéntrico, ¿no? Y es un modelo que es muy ajeno a nosotras y a nosotros. Y algo que es muy importante y que hasta hace muy poco se reconoció fue la afromexicanidad. Y es muy importante porque en la época de la colonia llegó un punto de la masacre de los españoles que hubo más afrodescendencia o afrodiásporas en el territorio nacional que pueblos originarios. Eso es algo que pueden consultar en CONAPRED. Hay un libro que les puedo dejar por aquí donde habla acerca de los territorios afromexicanos en el territorio nacional y de cómo hubo un punto en la historia que había más personas negras y esclavas que pueblos originarios. Y ese es un dato muy duro porque pues a nosotras y a nosotros nos cuentan otra historia, ¿no? Otras raíces, y entonces pues como que pensar en lo afro, pues a menos de que te fijes en cosas que son muy simples, como si tenemos cabello rizado o el color de nuestra piel, ¿no? Y pues al final eso no nos define y no nos dice, pues cosas que tienen que ver con la complejidad social y con la complejidad cultural de las cosas. Entonces vuelvo a la presentación. Y bueno, pues ya hablamos un poco de las movilizaciones, de los territorios afrodescendientes, de estas raíces, que es lo que les hablaba de la danza, y de un racismo que tal vez no teníamos idea de que existía, pero es importante poner el ojo en que no, pues sí, hay puntos de la historia que no sabemos y que no nos han contado,
y que hay que empezar a socializarlos y a conocerlos, porque sí es una historia que habla de nosotras y de nosotros en la actualidad. Y entonces, si entendemos esto, entenderemos que hay un montón de cosas que suceden que no son gratuitas. Ay. Y bueno, vamos a pasar ya hacia la música y pues me gusta contarles todo esto un poco como a manera de cuento. Y en este cuento vamos a llegar a los sound systems. Pues tal vez no conocemos el concepto, pero estoy segura que todas y todos hemos visto, escuchado un sound system, porque un sound system son los sonideros. Aquí en México son los sonideros, ¿no? Es este momento en el que se apropiaban de las calles, cerraban la calle, montaban unas bocinas y se armaba la fiesta, pues en muchos barrios, ¿no? Es algo que sucede en los barrios y que tiene que ver con la apropiación del espacio público y la unión, pues, de las colonias, de los mercados, de los barrios, ¿no? O sea, como de decir, pues al final quien habita esta colonia y quien habita esta calle, pues somos nosotras y nosotras. Y pues esto nos pertenece, ¿no? Entonces, los sonideros son un sound system, que un sound system no es nada más que eso, montar un equipo de sonido muy grande que bloqueaba la calle y la acotaba y la cerraba y se hacía una fiesta en el espacio público. Y los sound systems nacen en Jamaica y un punto importante de conocer la historia de Jamaica es que es una isla que está muy cerca de República Dominicana y de Haití, donde la mayoría de esclavos que primero fue un puerto español y después fue una colonia inglesa. Y la peculiaridad que tenía es que dejaban a los esclavos más rebeldes en esa isla porque tenía poca conexión con el mundo. Entonces desprendían a los esclavos de sus familias y entonces había pues asentamientos de personas solitarias, por así decirlo, ¿no? Que no tenían familia y entonces se fueron haciendo una comunidad y por eso siempre ha prevalecido como la unión comunal. Y eso como no tanto en el pasado, porque los sound systems empezaron a suceder desde los años 50 y no tenía mucho, más bien los sound systems son como la celebración de la independencia de Jamaica. Estuvo pues en poder de las colonias inglesas 300 años. Entonces, lo que sucedía en los sound systems es que podía haber sound systems como lo que ahora conocemos como perifoneos, que era como un carrito que tenía una bocina y que iba anunciando cosas en la calle. Pues así empezaron algunos sound systems donde lo que hacían era decirle a la gente que habitaba pues en las calles y en las comunidades, pues qué es lo que estaba sucediendo a nivel político con estas, en el país, ¿no? Después de la independencia de Inglaterra. Y era algo muy importante que era un punto de reunión de las personas esclavizadas, ¿no? Cuando sucedía esto de cerrar las calles y poner esta pila de sonidos. Y entonces sucedió un efecto a nivel social que fue muy importante, que es que se volvieron como lugares cero, ¿no? Entonces la fiesta tenía el objetivo como de neutralizar todas las disputas que había alrededor de las comunidades. Y entonces estos convivios eran convivios que su único propósito era generar armonía en las comunidades y en los espacios. Pero no solo eso, sino que fue una manera, y hasta ahora lo es una manera de poder canalizar la competencia y
como las disputas sociales que puede haber a nivel bandas, a nivel como disputa de pues una cosa muy patriarcal que es quién es el mejor o quién manda en esta región, ¿no? Y entonces los sound systems eran lugares cero donde todas las batallas, y no sé si ayer un poco se los contó Funky, sucedían a través de la música y del baile. Y entonces, pues ahora competían por quién tenía el mejor equipo de sonido o quiénes tenían los mejores pasos de baile. Y en el primer momento de los sound systems, pues lo que se tocaba era blues y era blues y ska, ¿no? El ska es pues un punto importante porque creo que todo el mundo en México conoce el ska un poco, ¿no? El ska mexicano, y tampoco es gratuito, ¿no? Que conozcamos el ska y que haya bastante representación del ska. Y el ska viene de Jamaica y de estos momentos de reunión. Lo que empieza a suceder es que los sound systems se empiezan a hacer, a tomar espacio en estas regiones de las que ya les hablé, y esto sucede porque empieza la construcción del Canal de Panamá. Y entonces, en el momento en el que se construye el Canal de Panamá, pues traen a esclavas y esclavos de diferentes partes de estas colonias donde habían dejado las y los colonizadores a los esclavos. Y pues todos los conocimientos que traían de sus comunidades se empezaron a socializar, se empezaron a compartir y se empezó a comercializar la música y las costumbres y el baile, ¿no? Y entonces a nosotras como mexicanos y como mexicanos, pues nos llegaron los sonideros, ¿no? En algún momento ahí hubo una mezcla entre Colombia y Venezuela, y entonces pues ya empezamos a hablar de sonideros, de cumbia rebajada, pero al final es lo mismo, el encuentro y la apropiación del espacio público y generar una zona cero, una zona de neutralización, donde los conflictos se dejaban allá afuera y acá existía otra cosa, un momento de convivencia, un momento donde nos podíamos poner de acuerdo. Y esto es algo súper importante que hasta la actualidad tiene esa función, ¿no? Ahora sí, los perreos y los sonideros, porque los sonideros se han transformado a ser perreos. Sigue habiendo cumbia, sigue habiendo sonideros, pero ahora tocan reggaetón. Pero son espacios donde se abre no solo esta zona cero, sino este espacio de negociación, donde podemos, yo como líder de tal banda o líder de tal banda, puedo negociar, puedo ver a mi rival y podemos hablar de negocios. Entonces sí tiene a nivel social una importancia que, pues justo, no todo el mundo quiere reconocer, porque sí habla de la clase y sí habla de que esto se instauró pues en zonas que son marginalizadas, ¿no? O sea, marginadas y que y pues que tienen todo una criminalización, ¿no? A sus representaciones culturales, a su forma de hablar, pues a toda su cultura, ¿no? Entonces, pues es un territorio que pues justo cuando me invitaron, ¿no? A hablar del barrio, ¿no? Y a hablar de, pues sí, ¿quién respalda esos movimientos y esas expresiones culturales que suceden ahí por las necesidades reales de la sociedad, ¿no? Porque a veces es muy fácil llegar y decir como, ay, yo les vengo a traer la paz y les vengo a traer mi cultura, pero al final seguimos reproduciendo esa colonización de las expresiones y de los mecanismos que han desarrollado las propias personas que habitan los territorios para generar su propia paz, ¿no? Y entonces por eso es importante conocerlo y saber cuál es su función social.
Y bueno, vamos adentrándonos al ritmo y al género. Hay algo súper importante a nivel histórico que permea el ritmo y el género del reggaetón, que es el ritmo realmente del reggaetón, es el dembow, y es ese ritmo que podemos decir a veces que es un ritmo muy simple, ¿no? Porque, y acá está abajo, es solamente boom, ¿no? Es un ritmo muy simple, a simple vista y a simple lectura, porque en realidad es una contradanza. Y una contradanza tiene su complejidad a nivel musical, porque sucede como por ¿cómo explicarlo de manera muy sencilla? Sucede como abajo de donde sucede la música, ¿no? O sea, como está podemos imaginar nuestro pentagrama y donde ocurre, ¿no? La armonía y la musicalidad, y esto sucede abajo, ¿no? En las notas graves, en el tambor, en el boom. Y hay una contradanza como que podemos identificar como refinada, que es, no sé si alguien ha escuchado una pieza que es bastante famosa que se llama La Habanera. Y La Habanera es una contradanza y tiene la misma base rítmica y melódica que el reggaetón y que el ritmo que es el dembow, que es esto del tun, 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 tun. Ahora, algo que es importante de la simplicidad es que justo está diseñada para que la sintamos y no para que la pensemos. Entonces, por eso llega y primero se reconoce en el cuerpo y ya después llega la cabeza y la intelectualidad y dice como, ay, no, es que la música no es que las letras, es que... Y entonces nuestra cabeza siempre quiere complejizar las cosas y quiere además entenderlo todo y cómo algo puede ser tan simple, ¿no? Aunque el trasfondo, pues justo no sea tan simple realmente. Y del dembow tiene una etimología que viene igual de Jamaica y que tiene que ver con la manera en la que esclavizaban a las personas y las oprimían, que es nada más y nada menos que violaciones en público. Entonces, en Jamaica, en algún momento, me parece que en el 2006 fue el lugar como, así lo denominó la revista Time, como el lugar donde más homófobo del planeta, pero pues al final esa homofobia, esas letras, esa música tienen una raíz que es la esclavización y la opresión, porque pues imagínense que hacían violaciones en público a mujeres, a hombres, para oprimirlos. Y entonces esta etimología del dembow, hay una canción que es de un músico jamaicano que se llama Shabba Ranks, que después hizo una versión, El General, que tal vez no sé si la hayan escuchado, que dice como dembow, 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 na, 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 na. Y la versión jamaicana, justo decía, ¿no? Como que el dembow y el bow, o sea, el bow como tal es inclinarse. Y entonces lo que decía esa canción es como no te inclines ante el opresor, ¿no? Porque el opresor, o sea, como cada que haces eso, pues perpetúa como esta violación a los derechos humanos y al simple derecho de ser un ser humano, ¿no? Y entonces, de ahí viene, o sea, de ahí viene el ritmo y de ahí viene toda la resistencia
que hay de este género, ¿no? Siempre se ha caracterizado y siempre ha sido una danza y una expresión de resistencia y de rebeldía y de decir, no, pues sí, tal cual, no me voy a dejar y no me voy a dejar oprimir. Entonces, por eso tiene un gran valor a nivel cultural. Y no es que, o sea, esto yo ya lo intelectualicé y ya lo entendí y ya lo conceptualicé, ¿no? Pero realmente cuando uno lo escucha y lo siente, por eso vibra algo, ¿no? O sea, al final vibran un montón de cosas, un montón de historia y un montón de trasfondo que tiene la música. Y mmm, pues con esto que les comentaba de la construcción del canal de Panamá, pues fue que se empezaron, en Jamaica hablan una lengua criolla, que es el patua, que es una mezcla entre idioma que hablaban en África Occidental e inglés. Entonces es una mezcla de palabras que están en medio de eso. Y entonces se empieza a traducir al español, empieza a llegar el ritmo y es como se empiezan a generar letras de dembow o de reggaetón en español. Y fue a través igual de la movilización de personas. Y entonces, esto pues vamos avanzando en la historia, ¿no? Estábamos en los 60, 70, y justo en los 80s y en los 90s hubo un boom de la música de la música afrodescendiente por dos motivos fundamentales. El primero fue Bob Marley y que se globalizó el reggae. ¿Por qué? Porque Bob Marley hablaba inglés y no solo patua. Entonces era reconocido y sabían y entendían lo que estaban diciendo y entonces por eso había una empatía y un reconocimiento. Y la otra es porque empieza a ser más fácil viajar. Y entonces, pues cuando las personas viajaban, iban trayendo cosas de estas islas, ¿no? De Jamaica, de República Dominicana, de Haití, y empezaban a entrar en estos territorios. Y por ejemplo, nosotros, o sea, en el territorio nacional, en México, pues el son jarocho es como una vertiente del son de Cuba, y no, sí, pues sí, no es gratuito como que nosotras sintamos empatía y alguna conexión con este tipo de música porque de alguna manera representa, ¿no? Representa lo que, pues sí, lo que es, no sé si nosotras, pero a lo mejor nuestros ancestros han vivido, sentido, ¿no? Y se socializa. Ahora, ¿qué pasa? Que justo entramos al tema de la clase y de la criminalización, ¿no? De esto que mencionaba, ¿no? De pues no estoy de acuerdo con las letras o con la base rítmica, ¿no? Y lo que sucede es que, pues al final, toda esta música se situó en clases sociales de menos acceso a muchos recursos, ¿no? Y entonces hacer bases de reggaetón con un sintetizador era muy sencillo, ¿no? Y entonces, pues la única manera que tenían para expresarse, así como lo puede ser el rap, pues también era esta base melódica, ¿no? Y de hecho hubo un momento que el reggaetón tenía como bases muy parecidas a la del hip hop y a la del rap, y pues lo que hacían era decir lo que vivían, ¿no? Y contar cuál era su contexto. Entonces, no es que el contexto sea, o sea, como solo sea como lo que se cuenta en las canciones
de reggaetón, sino también tiene que ver con los ideales y las aspiraciones de esas personas, ¿no? Y entonces por eso se habla de dinero, se habla de carros, ¿no? Se habla de poder adquisitivo, ¿no? Porque al final es lo que habita en el pensamiento, pues sí, colectivo, y en los deseos que pues además el capitalismo se ha encargado de instaurar, ¿no? Que el éxito es una cosa, ¿no? Y entonces volvemos al modelo eurocéntrico. Y algo muy importante de entender de las afrodiásporas es que un tema principal era la libertad, y la libertad del cuerpo y la libertad sexual. Y por eso es que muchas de las canciones son muy sexuales, porque si somos conscientes de que en los momentos de la esclavización, pues no tenían las esclavas y los esclavos derechos humanos básicos, y no tenían derecho de elegir con quién querían tener relaciones sexuales, con quién se querían reproducir, no tenían derecho a eso, ¿no? Tenían un amo y un dueño que les decía, tú te vas a tener que casar y te vas a tener que reproducir con esta persona porque es lo que mejor me conviene a mí. Y entonces la libertad sexual y la libertad de los cuerpos recobra otra dimensión cuando hablamos de esos contextos, ¿no? Y entonces la libertad y el apropiamiento del cuerpo vino y ha siempre sido como desde el goce de poder decir, ya puedo decidir y ya puedo, pues vivir mi vida como, pues sí, como mejor me plazca, ¿no? Y esto de que, pues justo el reggaetón y las letras del reggaetón son, wow, le puse burbujitas, no sé cómo, este, que son pues justo bastante denigrantes para las mujeres, pues el mundo es bastante denigrante para las mujeres y la construcción patriarcal es así, ¿no? Eh, entonces, a veces cuando decimos como ciertas cosas, pues están permeadas de un clasismo y de un racismo y de un desconocimiento de las cosas, ¿no? Y pues también, siempre se ha globalizado pues lo que hacen los hombres, pero no quiere decir que no haya mujeres que siempre hayan tomado el reggaetón como una herramienta de expresión y de manifestar lo que ellas piensan y lo que ellas sienten. De hecho, la primera canción de reggaetón en español es de una panameña que hablaba acerca de pues que ella podía decidir con quién acostarse y podía, y más bien, y hacía una crítica hacia el acoso sexual, ¿no? Hacia que los hombres pues la violentaran y la acosaran por cómo bailaba ella o por cómo se vestía. Y esa fue la primera canción en español de reggaetón. Y pues no sé, o sea, como que nosotras podemos pensar que la primera canción, no sé cuál fue, pero seguro la inventó un hombre. Y no. Entonces, pues claro que la historia también tiene un montón de capas, ¿no? Y de diferentes cosas que no, pues a veces no alcanzamos a apreciar. Y justo en ese sentido, es que llegamos como al último punto, que es hablar del cuerpo, ¿no? De la libertad, del goce, de la identidad y del encuentro. Y si bien ya hablamos como de la importancia a nivel social que tiene los sonideros, el sound system, los perreos, es importante también hablar del cuerpo, ¿no? Y lo que el cuerpo quiere es y representa, ¿no? Y entonces hay un lugar de acceso muy complejo del cuerpo que es de la libertad y del goce, porque todo el tiempo está expuesto a la mirada pública, ¿no? Y entonces, pues es muy difícil a veces como, ay, vamos a ponernos a perrear, porque entonces ya va cargado de, pues me sexualizarán, dirán que soy qué, que cómo bailo, que si no tengo educación, ¿no? Y entonces, de verdad que remontémonos
a de dónde vienen todos nuestros pensamientos de rechazo hacia el género y hacia el cómo se baila, ¿no? Y van la mayoría permeados de, pues de desconocernos, o sea, ¿qué es lo que diferencia al danzón de un perreo? Pues la cercanía de los cuerpos puede ser, ¿no? Y una cosa pues bastante fuerte es que en el perreo o en, pues, en los sound systems, después de que pasó el reggae, lo que se empezó a tocar era dancehall, que el dancehall lo podemos ubicar como el reggaetón en inglés, ¿no? O sea, como todo lo que tenga base de dembow y que son en inglés, seguramente es dancehall. Y en realidad lo que está mayor globalizado es el dancehall, pero no está reconocido porque, pues porque casi nunca se les da el conocimiento y la atribución a estas personas racializadas, ¿no? Y entonces, pues creemos que no sé de dónde se generó eso, pero pues no vino de allá, ¿no? Entonces, en el dancehall empieza a suceder que las mujeres empiezan a cobrar una autonomía al bailar y un apropiamiento del cuerpo, y entonces también eso es muy polémico, ver a una mujer dueña de su cuerpo que baila como se le venga en gana, ¿no? Y entonces eso también es una cosa que genera un poco de, ay Dios mío, ¿no? O sea, ¿cómo es que no le está guiando un hombre, ¿no? Como en la salsa, como en el danzón, ¿no? Y vemos cuerpos que son totalmente autónomos y libres y que a veces decimos como, no, pues es que lo están haciendo para llamar la atención de los hombres, ¿no? Y ahí también hay otra cosa que deconstruir, y es pensar que lo que hacemos las mujeres siempre está a expensas de la mirada masculina, ¿no? Cuando realmente no, cuando yo estoy bailando así porque mi cuerpo está teniendo una conexión con la música y con lo que siento, y es una manera de expresarme y de expresarme a través del cuerpo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Que en el cuerpo hay opresiones y hay una cosa de identidad que a veces dejamos de lado, ¿no? Y es importante sabernos y reconocernos y socializarnos con las características de nuestro cuerpo, ¿no? También hay un problema siempre como con las cosas grandes y con la, pues sí, como con la abundancia en los cuerpos, ¿no? Y entonces, pues no sé, puede no ser vulgar ver a una mujer que casi no tiene senos con un escote, que ver a una mujer que tiene muchos senos con un escote, ¿no? Y entonces ahí otra vez empiezan estos sistemas de opresión de los cuerpos que pues no tendría por qué ser así, ¿no? Y y es un rechazo al final hacia, hacia nuestras raíces y hacia desde dónde están compuestas nuestras raíces. Y, y pues sí, este material genético del que estamos cargadas y cargados, que tiene cierto, pues sí, ciertas características que nos definen, ¿no? Que nos definen como latinas, como latinos, ¿no? Y entonces viene otro discurso que tiene que ver con la exotización de esos cuerpos, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos a una mujer bailar así? Cuando vemos a un hombre y a una mujer bailar como si estuvieran teniendo relaciones sexuales, ¿no? Que se vuelve pues una cosa súper, no, mal vista, ¿no? Porque ¿cómo están haciendo eso cuando eso sucede en la intimidad, ¿no? Y entonces, pues al final es abrir los horizontes de nuestra socialización y de cómo percibimos las expresiones que pueden a veces estar ajenas a nuestros propios contextos, ¿no? A nuestra propia educación, lo que decía Mariana, ¿no? Pues me educaron o no se educan de otra manera, que es siempre hacia el rechazo de los cuerpos y hacia el rechazo de la diferencia y hacia el rechazo de las clases sociales bajas, ¿no? O sea, como que
los modelos aspiracionales nunca incluyen a las clases sociales bajas y a los barrios, ¿no? O sea, nadie quiere vivir en un barrio, nadie quiere, o sea, no digo que todas las personas, ni siquiera me incluyo a mí, ¿no? Pero es algo que nos instauran en el imaginario, ¿no? O sea, como, ¿no? Y por eso viene la vergüenza y por eso viene la pena también de decir a veces de dónde venimos, ¿no? Y al final algo que hacen todas estas danzas y que hacen estos encuentros es reivindicar de dónde venimos, ¿no? No olvidarlo y al contrario, celebrarlo, ¿no? Y celebrar que nos podemos identificar con otras personas que tienen características similares a las nuestras. El poder abrazar siempre la diferencia y abrazar también el desconocimiento de muchas cosas, ¿no? Y de saber que hay muchas cosas que desconocemos y que antes de, pues no sé, antes de ponerles un juicio de valor o de rechazarlas, pues empecemos a platicar y empecemos a dialogar y empecemos a compartir, ¿no? Porque hay cosas que siempre nos van a conectar por ahí, ¿no? Por eso inicié con la actividad que inicié, ¿no? Que es que justo tienen todas esas canciones en común que vienen de músicas afrodescendientes y que de alguna manera nos conectan, ¿no? Y nos hacen algún sentido. Y pues ya, bienvenidas y bienvenidos a cualquier perreo y a moverse y a escuchar música, ¿no? Puede que nos guste, al final, pues también podemos decir que nos gusta y que no nos gusta, pero creo que ese criterio tiene que venir del conocimiento también, ¿no? O de la duda, tan siquiera, ¿no? De decir, bueno, pues no lo conozco, nunca he ido, ¿no? No sé, lo que sea, pero que sea siempre una cosa mucho más abierta, ¿no? Y sobre todo también al trabajar con personas que, pues en barrios, ¿no? Pues sí, en contextos que tal vez pueden ser diferentes a nosotras, como pues nunca justo llegar a hacer lo que han reproducido y ha reproducido el sistema desde hace mucho, que es colonizar, ¿no? Colonizar, qué es lo que escuchan, decir como, no, yo les tengo una mejor propuesta. No, pues son cosas que al contrario, hay que socializarlas y compartirlas, ¿no? Yo en la asociación donde trabajo con niñas y con niños y hay pues siempre, ¿no? Les decimos, ¿no? Como, ¿qué música quieren escuchar? Y pues en este momento casi todas y todos quieren escuchar reggaetón, ¿no? Y entonces, no, que la de la bichota, que la de que no sé qué, ¿no? Y entonces siempre hay como un shock de, no, les vamos a poner eso, ¿no? O las maestras dicen como, no, es que se la pasan diciendo música del reggaetón y letras del reggaetón y no sé qué, ¿no? Y algo que trabajamos con la psicóloga de la asociación es entender que no podemos quitarles algo de lo que se rodean día con día, ¿no? Y entonces al contrario, es buscar qué cosas de eso les hacen sentido, ¿no? Y siempre invitarlas e invitarlos a tener un pensamiento crítico, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que esté de acuerdo tampoco con todas las letras del reggaetón, pero siempre trato de escucharlas desde un lugar crítico, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues sí, no voy a poner esta canción que no me gusta su letra, como me puede pasar con cualquier otra música, ¿no? Como al final el machismo, la violencia está impregnada en todos lados, en todos los géneros musicales, ¿no? Pero entonces más bien lo que tenemos que voltear un poco es el discurso, ¿no? Desde dónde no me está gustando eso, ¿no? Desde qué arista de todas estas, pues no, de estas circunstancias sociales, ¿no? Es que no me gusta lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Y pues ya, muchas gracias por escucharme.